Yo quiero comenzar el mensaje de hoy con una especie de información que yo he leído sobre lo que está pasando con las iglesias. En un artículo que leí se dice que el año pasado, como en los Estados Unidos solamente, dice esa encuesta que casi 7,000 iglesias cerraron y los edificios fueron vendidos. Se dice que hay como una especie de también pandemia entre las iglesias, porque muchas iglesias se están cerrando, ya no es lo mismo que antes, y se tiene cierto temor de que lo que era antes, lo que eran las iglesias en los Estados Unidos y en Canadá, ya no va a ser lo mismo porque las iglesias continúan cerrando. La pandemia ha hecho este fenómeno algo más grande, porque después de la pandemia muchas iglesias cerraron. Es una tristeza ver una iglesia cerrar, pero está pasando, las iglesias siguen cerrando. De hecho, aquí mismo en Ottawa, por lo menos 3 iglesias que yo conozco cerraron sus puertas, ya no se reúnen más. Y yo, meditando en el mensaje de hoy, me puse a pensar en ese fenómeno, y uno se hace la pregunta: Señor, ¿qué debemos de hacer para que tu iglesia continúe? Para que nunca nosotros podamos cerrar las puertas. ¿Y qué es lo que mantiene a la iglesia abierta? De eso vamos a hablar, y les voy a pedir, vamos a ir a un pasaje un poco no muy conocido por muchos, pero que es un pasaje que nos habla del gran poder de Dios. Y les voy a pedir que hagan sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 16. Vamos a ponernos de en pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Jueces, capítulo 6, desde el 1 al 16. Jueces, capítulo 6, desde el 1 hasta el 16. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre.
Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre Santo, te damos las gracias que podemos reunirnos para alabarte. Gracias, Dios eterno, por tu santa palabra que la leemos y que vamos a exponer, Padre mío, lo que tú quieres, Padre mío, que entendamos. Y llegamos ante tu presencia, Dios eterno, confiados en tu llamado, en tu elección. Te pido que nos dirijas, oh Dios eterno, en el mensaje de esta noche. Oh Señor, venimos a ti sedientos, hambrientos, para que tú, Dios mío, nos sacies. Señor, en tus manos ponemos este mensaje de hoy. Háblanos, Padre Santo, y permite que podamos decir como Samuel, que tu siervo escuche. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. El título de este mensaje es simplemente El Dios que llama. El Dios que llama. Y yo quiero hablar de este llamamiento que Dios hizo a Gedeón. Este llamamiento que Dios hizo a Gedeón, uno de los jueces de Israel. Comienza este llamado con una condición que estaba pasando Israel, una condición, yo diría desechable, una frustrante. Estaban siendo destruidos por los madianitas. Los madianitas estaban controlando sus vidas y lo estaban llevando a servidumbre, y ellos estaban pasando por una dura pena. La condición era bien difícil para ellos, y es a causa de su pecado, de su desobediencia. Pero nuestro Dios de infinita misericordia, cuando le clamamos, Él nos responde. A pesar de nuestros pecados, Él tiene misericordia de nosotros. Y nos dice aquí que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. O sea que Dios contestó. ¿Recuerdan la semana pasada estábamos hablando sobre el Dios que contesta? Los hijos de Israel clamaron a Dios, y entonces Dios, en su gracia, Dios no debería contestarle porque ellos habían sido desobedientes, habían sido malos, como tú y yo. Entonces
Usted se pregunta, ¿por qué Dios me contesta cuando soy tan malo? Sin embargo, Dios tiene misericordia. Y aquí nos dice que Dios tuvo misericordia de ellos y envió a un profeta, envió a un ángel para presentar a Gedeón, esta persona que Dios había llamado para liberar al pueblo de Israel. Hermanos, hay cierta tendencia cuando nosotros, los cristianos, los llamados por Jehová, hay cierta tendencia que cuando nos desviamos del Señor, el Señor tiene misericordia, pero poco a poco vemos cómo las cosas nos comienzan a ir de mal en peor, porque estamos alejados del Señor. Los hijos de Israel, aquí nos dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó a los de Madián por 7 años. Nos dicen que estaban sufriendo ellos, debido, como dice aquí, a que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, mis hermanos, y eso es lo que pasa. Cuando usted ve que nosotros como cristianos comenzamos a desviarnos, cuando comenzamos a hacer lo malo, entonces Dios nos entrega a madianitas. Hermanos, esto es tan importante porque Dios nos ama tanto. Es un Dios de justicia, pero es un Dios de amor. Esa combinación de un Dios de justicia y un Dios de amor la vemos no tan solo en este pasaje bíblico, pero también en nuestras vidas. Usted no puede continuar en pecado sin recibir la consecuencia de su pecado. Y aquí vemos que el pueblo de Israel continuó haciendo lo malo. Y Dios, pues, los entregó. Hermanos, cuando nosotros seguimos en el Señor, Él nos protege, Él nos guía, nos ampara. Aun cuando no seguimos, pero cuando estamos cerca de Él, mis hermanos, es tan hermoso ver esa mano protectora de Jehová guiándonos. Pero cuando continuamos en pecado, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, entonces esa mano protectora que Dios siempre tiene con los que le aman, el Señor nos deja, nos entrega. Y yo quiero comenzar con esto porque cada llamado, que cada persona que Dios llama, es porque tiene una misión. Y la misión aquí de Gedeón, la persona que vamos a estudiar hoy, es que tenía que salvar a este pueblo que estaba caído, que estaba derrotado por la desobediencia. Y Dios quería usar a Gedeón para salvar a un pueblo malvado. Ese es el Dios de misericordia, el Dios que nos llama. Con respecto al llamado de Gedeón, vemos la condición del pueblo de Israel. Entonces Dios escoge a Gedeón, que nos dice, ¿verdad?, que el pueblo clamó. Y Dios escogió a Gedeón. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios, y aquí nosotros vemos lo que se llama la gracia irresistible de Dios. Él escoge a quien quiere y escogió aquí a Gedeón. Es bien interesante la condición de Gedeón. Él no se encontraba preparado para llevar a cabo esa gran tarea que se le había dado, la tarea de liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Hermanos, si usted se da cuenta, Dios escoge a personas, siempre escoge así, personas como Gedeón. Porque Pablo nos dice que
que Dios escoge los débiles para avergonzar los fuertes. Nosotros confiamos en la gente que son fuertes, que aparecen fuertes, pero Dios es diferente. Él escoge a personas que se creen que no pueden hacer el trabajo. Y eso es lo que pasa aquí. Dios escogió a una persona que pensaba, que él mismo pensaba que no podía hacer el trabajo. Yo le pregunté a unos hermanos si querían predicar, y ellos me dijeron: pastor, mire, yo no me siento que puedo hacerlo. No me siento adecuado para predicar, no me siento santo. Y en mi corazón yo le dije al hermano eso, y en mi corazón también, también le dije: hermano, esas son las personas que Dios quiere. No las personas que creen que pueden hacerlo, sino aquellos que son humildes y que se consideran como Gedeón, que se consideran que no pueden hacer ese trabajo. Y aquí nos dice que Gedeón le dijo a Dios: Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Ven cómo Dios escoge? Él mismo no se consideraba adecuado, capaz de hacer esa tarea. Pero Dios escoge a personas como esas. Personas que dicen: yo no quiero hacerlo, Señor, yo no puedo hacerlo, pero eres tú que me vas a guiar a hacerlo. Pero miren el versículo 14, porque el versículo 14 es Dios mismo que le está diciendo a Gedeón: yo te he escogido. Y mirándolo Jehová, no dice el versículo 14, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios nos escoge tal como somos. Y cuando Él tiene una misión que nosotros tenemos que cumplir, Él nos dice: así como tú eres, con tu fuerza, tal como tú eres, yo te voy a escoger y te voy a usar para que cumplas la misión que yo tengo para ti. Hermanos, y esa es la razón por la cual las iglesias se mantienen. Porque no estamos confiando en nuestras propias fuerzas. No estamos confiando en nuestras habilidades, sino estamos confiando en ese Dios que guía, ese Dios que da fuerza, ese Dios que fortalece. Estamos confiando en ese Dios que nos usa, y por esa razón, mis hermanos, es que la obra continúa. Porque Dios continúa haciendo maravillas. Es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, y será el mismo por toda la eternidad. Entonces ese Dios escoge a Gedeón, le dice: ve, tú vas a liberar a Israel, tú lo vas a hacer, no te preocupes. No te preocupes, tú lo vas a hacer, tú eres escogido. Y esta historia me hace pensar en la gracia de Dios. Nosotros no merecemos esa gracia de ser escogidos. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es tan grande. No lo merecemos. ¿Cómo se mantienen las iglesias? Por la gracia del Señor, cuando hombres y mujeres escogidos responden a ese llamado. Cuando hombres y mujeres le dicen al Señor: Señor, yo voy a ir guiado por ti. Tú vas a usar lo que yo tengo para yo hacer el trabajo. Hermanos, mire, cuando usted se le da una posición en la iglesia, cuando usted quiere trabajar en la obra, mire, hágalo con todo su corazón y no se preocupe. Si Dios le llamó a usted a hacer algo,
mire, hágalo, porque Dios le va a guiar. Nunca lo va a dejar, no le va a desamparar, no importa lo que pase, nada va a parar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. Y cuando Él nos llama, lo primero es estar consciente de que Dios nos llama, mis hermanos. Dios provee todas las cosas que nosotros necesitamos para cumplir con ese llamado, porque somos escogidos, mis hermanos, somos escogidos. Entonces, cuando Dios nos llama, así como llamó a Gedeón, Él provee con todo lo que nosotros necesitamos para cumplir con esa misión, con ese llamado. Y aunque las cosas no parezcan estar bien, usted solamente confíe y Dios va a hacer la obra. Para mí es una tristeza cuando muchas personas que son llamadas por el Señor, así como es Gedeón, piensan que se hace por sus propias fuerzas. No es nuestras fuerzas, es la fuerza del Señor que nos ayuda a hacer la misión por la cual Él nos ha llamado. Yo quiero que meditemos en esto, mis hermanos, porque una de las razones por las que muchas iglesias cierran es porque la gente comienza a pensar que es por sus propias fuerzas. Se olvidan del llamado de Dios para ser humildes, se olvidan del llamado de Dios, que realmente Dios es quien mantiene la obra. Tú continúas creyendo, hermano, tú continúas confiando y Dios hace la obra. Y yo me pongo a pensar mucho en esto, mis hermanos, porque con trabajos, con educación, con todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, a veces usted se pregunta, bueno, pues, es que voy a conseguir este trabajo, que voy a conseguir esta visa, o voy a conseguir estos papeles. Hermanos, cuando Dios te escogió para algo, inclusive para tu trabajo, te vas a dar cuenta que nadie te va a poder quitar ese trabajo que tú tienes, porque Dios te lo dio. Usted, como le decía la semana pasada, deleítate a sí mismo en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estoy hablando de cuando Dios te da una cosa. Hermano, cuando Dios nos da algo, nadie, absolutamente nadie nos lo puede quitar, porque es de Dios, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, uno se olvida de eso. Hermano, muchos de los pastores que lamentablemente han dejado el ministerio es porque se han olvidado que no son ellos, es Dios quien hace su obra. Escuchaba a un pastor y él decía que en su iglesia, dice que un pastor de Florida, él decía, muchos hermanos se fueron a otra iglesia durante la pandemia y pensaban que la iglesia iba a cerrarse porque ellos se fueron. Y él dice, no, yo confié en el Señor y yo pude ver cómo Dios mantuvo su iglesia. Y yo no dejé de confiar, dice él. Porque, como nos dice el libro de Romanos, no es el que corre, no es el que se esfuerza, sino es Dios que tiene misericordia. Y hermano, cuando Dios te llama, Él es quien tiene misericordia. Este libro de Gedeón, este relato de Gedeón es tan importante para nuestras vidas. Muchas veces tú te desesperas y dices, bueno, Señor, tú no me das este trabajo que yo necesito. Espera en Jehová. Cuando Dios tiene algo para ti, es lo mejor y nadie te lo puede quitar porque eres llamado por Dios. Y Dios provee todo, mis hermanos. Todo, absolutamente todo. Dios te provee de trabajo,
Fíjense, mi hermano, en la logística. Tenemos que tener trabajo, tenemos que tener salud, tenemos que tener un montón de cosas para que la obra continúe. Y cuando Dios quiere que la obra continúe, Él provee con todas estas cosas porque Él ha llamado. El versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Puedo confiar en el Señor? Me dice el himno. Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Porque aquí me dice que Él estará conmigo. El libro de Isaías dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque somos llamados. Somos llamados por Dios a hacer la obra. Y ese llamado de Dios, mis hermanos, es irrevocable. Hermano, nadie puede quitar ese llamado. Y eso yo digo, mi hermano, cuando Dios te da algo, tómalo con todo tu corazón. Y dice, Señor, tú me has llamado, yo voy a seguir adelante. Por eso, mis hermanos, es que nosotros como iglesia vamos a seguir firmes y adelante. Porque somos llamados a hacer esta obra. Y Dios continuará tocando corazones, cambiando vidas, porque Él ha llamado. Y yo quiero que nosotros podamos aprender de Gedeón esto. Dios te ha llamado, Dios mantendrá, Dios multiplicará. Pero no descuides tu llamado. Que muy a menudo los cierres de iglesias vienen porque se descuida el llamado. Dejamos de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Una cosa importante, mis hermanos, aquí me dice, clama a Jehová. Y los israelitas clamaron a Jehová y Dios envió, Dios escogió a Gedeón. Iglesia, no dejen de clamar a Jehová. No dejen de clamar a Jehová. No dejen de orar por sus líderes. Preséntenos delante del Señor. Dios va a mantener su iglesia. Dios va a continuar. Porque Él ha llamado, mis hermanos. Dios llama. Y a quien Dios llama, Dios respalda, Dios apoya, Dios fortalece, Dios dirige. Así como lo hizo con Gedeón. Y vamos a ver más sobre este Gedeón, porque en los próximos sábados voy a hablar un poco más sobre Gedeón. Nosotros, con la fuerza de Jehová, vamos a ser una iglesia que no tan solo vamos a crecer espiritualmente, pero vamos a crecer viendo almas siendo salvadas, vidas cambiadas, porque vamos a clamar a Jehová y vamos a confiar en que Él nos ha llamado. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado, hermano. Tú te puedes estar en tu casa, pero Dios te llamó. Ven al Señor, acércate a Él, búscale. Dios te llama. Bueno, tú no vienes porque tú quieres, tú vienes porque Dios te toca, Dios te llama, Dios hace la obra. La obra continúa. Seguimos firmes y adelante, porque el Dios que llama es el Dios que provee, el Dios que respalda. Piensa en eso, mis hermanos. Dios te llama. Quizás tú estás luchando con algunas enfermedades o lo que sea, pero Dios te llama. Atiende al llamado de Dios. Que Dios nos ayude a clamarle, a confiar en su llamado y sigamos nosotros firmes y adelante. Oremos. Padre, gracias por llamarnos. En momentos, Padre Santo, cuando vemos cómo iglesias cierran, cómo hermanos se van, que aprendamos a clamarte a ti y confiar en tu llamado.
Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias por estas palabras que encontramos en el libro de Jueces sobre ese llamado de Gedeón. Y permite que con todas nuestras fuerzas podamos confiar en tu fiel llamado y que clamemos a ti cada día. Porque como nos dice el Salmo, tú nos respondes. Que sigamos firmes y adelante en el dulce nombre de Jesús. Amén.